Hay gente que, casi sin que nos demos cuenta, se convierte en la primera línea de defensa de la dignidad de todos. Son figuras clave, pero que a menudo permanecen en el anonimato. Bueno, hoy vamos a hablar de ellas. Vamos a entender qué hacen y por qué es tan importante. Y también vamos a descubrir la increíble red que existe para protegerlas cuando su propia vida corre peligro. Y vamos a arrancar con esta pregunta, una pregunta directa, porque la respuesta podría sorprender a más de uno. Esto de ser una persona defensora de los derechos humanos no es algo para un grupo selecto, no es un título que se consigue en la universidad, es algo mucho, mucho más cercano de lo que podríamos imaginar. Miren, esta es la definición formal, la de manual. Y si la leemos con atención, es súper amplia. Y es poderosa, porque aquí está lo más importante. Fíjense bien, la clave no es quién es alguien, sino qué hace. Es la acción. La acción pacífica para defender la dignidad humana es lo que te convierte en una persona defensora. Y esta lista lo deja clarísimo. Puede ser una periodista que está investigando un caso de corrupción, un líder indígena que defiende su territorio, un abogado que toma un caso de injusticia sin cobrar un peso, o incluso una víctima que en medio de su dolor encuentra la fuerza para alzar la voz y exigir un cambio. O sea, puede ser cualquiera que decide que ya no se va a quedar callado. Ok, entonces, si tantas personas tan diferentes pueden serlo, ¿a qué se dedican exactamente? ¿Cuál es su trabajo? Pues su labor es, literalmente, el motor que hace que los derechos de todos nosotros avancen. Su trabajo es de todo un poco. Es súper variado. Son como los ojos y oídos en el terreno, documentando esos abusos que nadie más quiere ver. Son esa mano que acompaña a una víctima cuando se siente sola en su búsqueda de justicia. Son la voz que nos educa y nos recuerda los derechos que tenemos. Y muy importante, son quienes les exigen a los gobiernos que cumplan con su trabajo. Pero claro, hacer todo esto tiene un lado muy oscuro. Y acá es donde la cosa se pone complicada, porque este trabajo tan necesario los pone directamente en la mira. Desafiar el poder siempre tiene consecuencias. A ver, el tema es simple y a la vez muy heavy. Cuando alguien saca a la luz una injusticia, inevitablemente se está enfrentando a quienes se benefician de esa injusticia, y por eso se convierten en el blanco perfecto de amenazas, de campañas para manchar su nombre, de juicios falsos y, en los peores casos, de ataques físicos. Pero, y este es un pero gigante, no están solos. Justamente porque los riesgos son tan grandes, se ha ido construyendo todo un andamiaje, una verdadera arquitectura de protección pensada para cuidarlos. Y no es una sola cosa, es más como una red con varias capas. Imagínense una especie de red de seguridad, pero con 3 niveles distintos que se van activando uno tras otro para proteger a quienes nos protegen. Bien, esta red funciona, como decíamos, en 3 niveles. El primero, y más inmediato, el nacional. Si ese falla o no es suficiente, se puede escalar al nivel regional. Y si aún así no alcanza, se llega al nivel internacional. Vamos a desglosar cada uno. Ok, primer nivel, el nacional. Pensemos que si una persona defensora está en peligro, lo lógico, lo ideal, es que pueda pedir ayuda en su propio país. Esta debería ser siempre la respuesta más rápida y directa. Y esto, en la vida real, ¿cómo se ve? Bueno, básicamente hay 3 caminos. Por un lado, existen mecanismos especializados que se activan para coordinar medidas de seguridad urgentes. Luego están las instituciones, como las Defensorías del Pueblo, que reciben quejas e investigan. Y por último, están las herramientas legales, los recursos judiciales para frenar un abuso de autoridad al instante. Ahora, no todos los riesgos son iguales, ¿verdad? Por eso hay como 2 carriles, 2 velocidades de respuesta. Está el procedimiento ordinario, que es más lento, para analizar bien la situación y pensar en medidas a largo plazo. Pero cuando el peligro es ya, ahora mismo, se activa el carril rápido, el procedimiento extraordinario. Y acá, ojo con este dato porque es increíble. 3 horas. Ese es el tiempo máximo que tienen para reaccionar cuando la vida de alguien está en peligro inminente. Es literalmente una carrera contra el reloj. Y cuando hablamos de medidas urgentes, no hablamos de papeleo, hablamos de cosas súper concretas, de acción inmediata para salvar una vida.
Puede ser desde un botón de pánico conectado a la policía hasta guardaespaldas, un chaleco antibalas o incluso sacar a la persona y llevarla a un refugio seguro. Ok, hasta ahora todo bien. Pero, ¿qué pasa si el problema es el mismo Estado? O si simplemente no reacciona, no puede o no quiere proteger a la persona. Bueno, ahí es cuando la red de seguridad se hace más grande y cruza las fronteras. Aquí es donde entran los jugadores regionales y globales. Por ejemplo, en nuestro continente, la pieza clave es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH. Puede emitir lo que se llaman medidas cautelares, que son básicamente órdenes directas a un país para que proteja ya mismo a una persona. Y a nivel mundial está la ONU, que tiene expertos independientes, los relatores especiales, que investigan y pueden hacer llamados urgentes a los gobiernos para que actúen. Y ojo, que en todo esto hay un actor fundamental que a veces se nos olvida, las ONG, la sociedad civil. Muchas veces son el primer contacto, el apoyo más rápido. Hay organizaciones que pueden conseguir el dinero para sacar a alguien del país en cuestión de horas, que dan talleres para proteger las comunicaciones digitales del espionaje o que brindan el apoyo legal que necesitan. Y esto nos lleva a un punto súper importante. Cuando hablamos de seguridad, no es solo ponerle un guardaespaldas a alguien, es un enfoque de 360 grados. Claro que la seguridad física es clave, pero también lo es la seguridad digital, proteger sus datos, sus conversaciones y la protección legal para defenderse de acusaciones falsas. Todo está conectado. Y al final de todo, después de ver todos estos mecanismos y niveles de protección, volvemos al punto de partida, a la esencia de todo esto. Esta frase lo dice todo. No importa el cargo, no importa el título. Lo que define a una persona defensora es su acción, ese momento en el que decide actuar por la dignidad de los demás. Y con esto llegamos al final, pero nos vamos con una pregunta que queda flotando en el aire. Hemos visto que existe una red de protección impresionante, es verdad, pero la realidad nos dice que los ataques no paran, que existan estos mecanismos es vital, pero no es suficiente. Su eficacia depende de que los gobiernos quieran usarlos y de que todos nosotros estemos atentos. Así que la pregunta sigue ahí. ¿Estamos realmente haciendo lo suficiente para que puedan defender sus derechos sin arriesgar su vida?